El presidente de Colombia, junto con la candidata al Senado de la República, Carolina Corcho, cachetean de manera contundente al presidente de los Estados, Donald Trump. Colombia no se arrodilla y Colombia se respeta, porque el presidente nos regala la siguiente columna de The New York Times, que es: el ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente. Y vean lo que dicen. En los últimos meses, el presidente Trump ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela. Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos había utilizado esa fuerza: un portaaviones, al menos otros 7 buques de conflicto, decenas de aviones y 15.000 soldados gringos en ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones que él afirma transportaban sustancias. Este fin de semana, Trump intensificó drásticamente su campaña al capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de lo que denominó un ataque a gran escala contra el país. Pocas personas sentirán simpatía por Maduro. Es antidemocrático y represivo y ha desestabilizado el hemisferio occidental en los últimos años. Naciones Unidas publicó recientemente un informe en el que se detallan más de una década de fallecidos, torturas, violencia y detenciones arbitrarias por parte de sus agentes contra sus oponentes políticos. Se robó las elecciones presidenciales de Venezuela el año pasado, ha alimentado perturbaciones económicas y políticas en toda la región al instigar un éxodo de casi 8 millones de migrantes. Sin embargo, si existe una lección primordial de las relaciones internacionales gringas del siglo pasado, es que intentar derrocar incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas. Estados Unidos pasó 20 años sin conseguir crear un gobierno estable en Afganistán y sustituyó una dictadura en Libia por un Estado fracturado. Las consecuencias trágicas del conflicto del 2003 en Irak siguen persiguiendo a Estados Unidos y al Medio Oriente. Quizás lo más relevante sea el hecho de que Estados Unidos ha desestabilizado esporádicamente países latinos como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, intentando derrocar a un gobierno por la fuerza. Trump no ha ofrecido una explicación coherente de sus acciones en Venezuela. Está empujando a nuestro país hacia una crisis internacional sin razones válidas. Si Trump quiere argumentar lo contrario, la Constitución establece lo que debe hacer: acudir al Congreso. Sin la aprobación del Congreso, sus acciones violan la ley de los Estados Unidos. La justificación nominal del aventurerismo militar del gobierno es destruir los narcos, entre comillas, a lo largo de la historia. Los gobiernos han calificado de terror a los dirigentes de naciones rivales, tratando de justificar las incursiones militares como operaciones policiales. La afirmación es especialmente ridícula en este caso, dado que Venezuela no es un productor significativo de fenta ni de otras sustancias que han dominado la reciente epidemia de sobredosis en Estados Unidos, y el polvo blanco que sí produce y fluye principalmente a Europa. Mientras Trump ha estado atacando a las embarcaciones venezolanas, también indultó a Juan Orlando Hernández, quien dirigió una extensa operación de narco cuando fue presidente de Honduras desde el 2014 al 2022. Una explicación más plausible de los ataques a Venezuela puede encontrarse, en cambio, en la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Trump. En ella se reivindica el derecho a dominar Latinoamérica. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmaría y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental.
en lo que el documento denominó el colorario Trump. El gobierno prometió redesplegar fuerzas de todo el mundo en la región, detener a los traficantes en alta mar, utilizar la fuerza letal contra migrantes y narcos y potencialmente instalar más soldados estadounidenses en la región. Esto es a lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, se opone férreamente. Al parecer, Venezuela se ha convertido en el primer país sometido a este imperialismo de los últimos tiempos y representa un enfoque peligroso e ilegal del lugar de Estados Unidos en el mundo. Al proceder sin ningún atisbo de legitimidad internacional, autoridad legal válida o respaldo nacional, Trump se arriesga a dar una justificación a las autoridades de China, Rusia y otros países que quieren dominar a sus propios vecinos. De forma inmediata, amenaza con reproducir la arrogancia estadounidense que condujo a la invasión de Irak en el 2003. Como candidato presidencial, Trump parecía reconocer los problemas de la extralimitación militar. En 2016 fue el único político republicano que denunció la insensatez del conflicto de Irak del presidente George W. Bush. En 2024 dijo: no voy a empezar un conflicto, voy a detener los conflictos. Ahora está abandonando este principio y lo está haciendo de manera ilegal. La Constitución exige que el Congreso apruebe cualquier acto de conflicto. Sí, los presidentes a menudo sobrepasan los límites de esta ley, pero incluso Bush buscó y recibió el respaldo del Congreso para su invasión de Irak. Y los presidentes desde Bush han justificado su uso de ataques con drones contra grupos del terror y sus partidarios con una ley de 2001 que autorizó la acción de los atentados del 11 de septiembre. Trump no tiene ni siquiera un pretexto de autoridad legal para validar sus ataques contra Venezuela. En pocas palabras, esto podría llevar a Donald Trump a la cárcel. Miren, lo dice el mismo The New York Times. Los debates del Congreso sobre la acción militar desempeñan un papel democrático crucial. Detienen el aventurerismo militar, obligando al presidente a justificar sus planes de ataque ante la opinión pública y exigiendo a los miembros del Congreso que vinculen su propia credibilidad a esos planes. Durante años, tras la votación sobre el conflicto de Irak, los demócratas que apoyaron a Bush, incluido Hillary Clinton y John Kerry, pagaron un precio político, mientras que quienes criticaron el conflicto, como Bernie Sanders y Barack Obama, llegaron a ser considerados proféticos. En el caso de Venezuela, un debate en el Congreso podría al descubierto la fragilidad de la lógica de Trump. Su gobierno ha justificado sus ataques contra las pequeñas embarcaciones alegando que suponen una amenaza inmediata para Estados Unidos. Pero un grupo variado de expertos jurídicos y militares han rechazado esta información y el sentido común también la refuta. Un intento de introducir sustancias de contrabando en Estados Unidos, si es que de hecho todas las embarcaciones lo estaban haciendo, no es un intento de derrocar al gobierno o de derrotar a su ejército. Sospechamos que Trump se ha negado a solicitar la aprobación del Congreso para sus acciones, en parte porque sabe que incluso algunos republicanos del Congreso son profundamente escépticos sobre la dirección que está llevando a este país. Los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski y los representantes Don Bacon y Thomas Massie, todos ellos republicanos, ya han respaldado legislaciones que limitarían las acciones militares de Trump contra Venezuela. Un segundo argumento contra los ataques de Trump a Venezuela es que violan el derecho internacional al bombardear las pequeñas embarcaciones que Trump dicen que trafican sustancias. Han fallecido a personas basándose en la manera sospechosa que han cometido un delito y no les han dado ninguna oportunidad de defenderse.
los convenios de Ginebra de 1949 y todos los principales tratados de derechos humanos posteriores prohíben este tipo de ejecuciones extrajudiciales. También lo hace la legislación estadounidense. El gobierno parece haber fallecido a personas indefensas en un ataque. La Marina realizó un segundo ataque contra una embarcación ya destruida, unos 40 minutos después del primer ataque, falleciendo a 2 marineros que se aferraban a los restos de la embarcación y no parecían representar ninguna amenaza. Como ha escrito nuestro colega David French, ex abogado del ejército estadounidense, lo que separa del conflicto del fallecimiento es la ley. Los argumentos jurídicos contra las acciones de Trump son los más importantes, pero también existe un argumento realista si se ve analíticamente. No son del interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo más parecido a una analogía alentadora es la invasión de Panamá por el presidente George H.W. Bush hace 36 años este mes, que expulsó del poder al dictador Manuel Noriega y ayudó a encaminar a Panamá hacia la democracia. Sin embargo, Venezuela es diferente en aspectos importantes. Panamá es un país mucho más pequeño y fue un país en el que funcionarios y soldados gringos habían operado durante décadas debido al Canal de Panamá. El potencial de caos en Venezuela parece mucho mayor. A pesar de la captura de Maduro, los generales que han apuntalado su régimen no desaparecerán de repente. Tampoco es probable que entreguen el poder a María Corina Machado, la figura de la oposición cuyo movimiento parece haber ganado las últimas elecciones del país y quien aceptó el Premio Nobel de Paz el mes pasado. Entre las posibles consecuencias negativas está la posibilidad de un aumento de la violencia por parte del grupo militar colombiano de izquierda ELN, que tiene un punto de apoyo en la zona occidental de Venezuela, o por parte de los grupos paramilitares conocidos como colectivos, que han operado en la periferia del poder bajo la dictadura de Maduro. Nuevos disturbios en Venezuela podrían desestabilizar los mercados mundiales de la energía y los alimentos y empujar a más migrantes por todo el hemisferio. Entonces, ¿cómo debe abordar Estados Unidos el continuo problema que significa Venezuela para la región y los intereses gringos? Compartimos las esperanzas de los venezolanos, desesperados, algunos de los cuales han defendido la intervención, pero no hay respuestas fáciles. A estas alturas, el mundo debería comprender los riesgos de un cambio de régimen. Mantendremos la esperanza de que la crisis actual acabe menos mal de lo que esperamos. Tememos que el resultado del aventurerismo de Trump se traduzca en un mayor sufrimiento para los venezolanos, un aumento de la inestabilidad regional y un daño duradero para los intereses de Estados Unidos en todo el mundo. Sabemos que el belicismo de Trump viola la ley. Y ojo, que esto lo podría llevar a la cárcel, señor. Para lo cual, Petro responde. Haré un comentario sobre este editorial más adelante, de un periódico que Trump llamaría de oposición deslesnable, pero que considero serio y muy influyente en el mundo. Degústenlo ustedes en su desayuno, si están en mi mismo horario biológico, dice el presidente de la República. Le envía un mensaje certero a los gringos el presidente de la República, Gustavo Petro, para lo cual también responde la cabeza de lista del pacto histórico, Carolina Corcho. En la contienda política al Congreso de la República de Colombia. Doctora Corcho, bienvenida, gracias por atender a la FM este domingo. Sí, muy buenos días y un saludo muy especial a toda la audiencia de la FM. Gracias por su tiempo, es usted muy amable. Doctora Corcho, su impresión frente a lo ocurrido ayer en Venezuela. Bueno, lo primero es que es absolutamente escabroso
que se haya roto el derecho internacional. El precedente es pésimo, es como si hubiéramos regresado hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando un país se abroga el derecho de entrar, bombardear una ciudad, hacer una captura ilegal de su presidente y llevársela para su territorio. Eso es inaceptable. Eso tiene que merecer el rechazo del mundo entero, porque nos retrocede en valores y derechos a nivel internacional que había conquistado la humanidad, como el respeto por la soberanía, el territorio, el respeto por la autodeterminación de los pueblos, y quizás es el hecho más grave que ha ocurrido en los últimos años en América Latina. Bien, y en relación con la actual situación de transición supuesta en Venezuela, ¿cómo ve que pueda impactar lo que ocurre en el vecino país a Colombia, a nuestra patria? Bueno, lo primero es que cuando el mundo vio la rueda de prensa del presidente Donald Trump y no fue claro el proceso de transición de una democracia. Claramente él expresó que el interés no era un interés de propiciar una transición democrática, sino la extracción de los hidrocarburos, del petróleo a cargo de los Estados Unidos, lo cual empeora todavía, es todavía más escabroso frente al asunto de la intervención militar que hicieron. Y lo que está claro hoy es que asume constitucionalmente, de acuerdo a la Constitución de Venezuela, Delcy Rodríguez, vicepresidenta actual, lo cual es un nombramiento formal, pero la situación de la intervención militar deja muy lesionada, evidentemente, Venezuela, en una incertidumbre, porque una transición democrática se pacta, no se impone ni mucho menos con bombardeos. Entonces yo creo que la situación es de mucha debilidad, de mucha preocupación en el mundo entero, porque si eso hicieron en Venezuela, lo pueden hacer en cualquier país del mundo, y eso requeriría una respuesta multilateral coordinada de parte de la CELAC, ya se manifestó Naciones Unidas, de parte de la OEA, para parar esta situación que puede ser muy grave para cualquier país del mundo, porque estamos en el mundo en donde ya no existe el derecho, entonces cualquiera se abroga el derecho de actuar en cualquier país de la manera como lo hizo los Estados Unidos ayer en Venezuela. ¿De qué otra manera se podría salir de Maduro, doctora Corcho? Que es una un transición dictador. Pactada. ¿Usted está de acuerdo en que es un dictador o no? Ahí está, una transición pactada. Una transición pactada. Una transición pactada. Recordemos, por ejemplo, la dictadura apoyada por los Estados Unidos en Chile, donde dieron golpe de Estado a Salvador Allende. Pinochet fue 17 años dictador de Chile y se hizo una transición pactada. Y esa transición pactada fue con un plebiscito, una medida mayoritaria del pueblo chileno que salió de la dictadura. Esa es la propuesta que teníamos para Venezuela, pero no una intervención militar. Es que una intervención militar no va a lograr ninguna transición democrática en un país, y la situación puede ser mucho más grave. Ya vimos en qué han terminado las intervenciones militares de los Estados Unidos en Libia, en Siria, en Irak, donde las excusas han sido distintas a los intereses reales, solo que en este caso el interés real ya se expresó abiertamente por el gobierno de Donald Trump. No es la transición lo que les interesa. No es el juicio de que sea una dictadura, no, porque los gobiernos de Estados Unidos han actuado con dictaduras en América Latina que ellos mismos han propiciado. Es el petróleo el interés fundamental. Estamos hablando del territorio del mundo que tiene más reservas de petróleo, y Donald Trump claramente ha dicho que el interés que les asiste es que sus empresas empiecen a extraer y a vender crudo en el mundo entero. No hay ningún interés por la democracia, y vuelvo, insisto, tras ese golpe ilegal que dieron, pues es una situación de mucha incertidumbre en la que dejan al pueblo venezolano. Más claro no canta un gallo. ¿Cómo la ven? Desde el New York Times, desde las diferentes figuras políticas en América Latina, como nuestro presidente y la futura senadora Carolina Corcho, reprochan las actuaciones de Trump. Y ojo, según la ley, como vimos de New York Times, este señor podría ir a la cárcel. No lo olviden, dejen su like, su comentario, y vamos a difundir este contenido desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.